Hay muchísimas preguntas por hacer y quiero que los que quieran hacer preguntas, si el etiquetado tiene que ser frontal, si tiene que ser francés, si tiene que ser chileno, si los impuestos tienen que bajar a las comidas saludables o no a las comidas saludables. ¿Por qué el agua mineral tiene un impuesto? ¿Por qué el agua tiene un impuesto y el resto no lo tiene? ¿Por qué no hay una coacción conjunta entre lo que es Ministerio de Agroindustria, Educación? ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no trabajan en forma conjunta? ¿Por qué los políticos no tienen en sus plataformas cuestiones de salud? El año que viene es un año electoral y no vamos a escuchar a los políticos y ninguno va a tener nada de salud. ¿Por qué los colegios, solamente las escuelas en el país tienen 6% bebederos y el resto no tiene agua? Son muchas cosas. Lo dejo, pregúntenlo ustedes. Sí, claro. Digamos, a mí me parece peligroso pensar que, digamos, el Estado tiene que estar aconsejado por las empresas. Me parece que en muchos lugares se discute si eso está bien o está mal. Y decir que en la Argentina el impuesto a las bebidas gaseosas es muy alto y la Argentina es el tercer país del mundo en bebida gaseosa, quiere decir que estamos muy mal. O sea, estamos muy mal. Y si el Estado no reconoce que estamos muy mal, me parece que no podemos ir a ningún lado. Decir que es alto, me parece que es estar de acuerdo con las compañías que decían que en México no deberían haber puesto el impuesto que le habían puesto. Y el problema es sí, que el impuesto tiene que ser lo suficientemente alto como para que esto funcione. Y que en todo el mundo no siempre se ha hecho nada más que por voluntaria. En lugares donde se hicieron las cosas mandatorias y en muchos lugares se arregló con la industria y se puso una fecha que si no se resolvía el problema se iba a hacer mandatoria por el Estado. Me parece que esas son las funciones del Estado que en realidad en la Argentina no lo cumple y en realidad esto que vos decís de traer el marketing, de traerlo a la gente, me parece bárbaro, pero parece un marketing. Nosotros tuvimos en la villa que hablar con los chacareros que están cerca de La Plata para que traigan los camiones de verdura en la villa y venderlo a una décima de lo que los intermediarios lo venden. ¿Por qué? Porque no tenían camiones para trasladarlo. Me parece que el Estado tendría que ocuparse de esas cosas y, digamos, discutir con los elementos de la sociedad cómo va a ser para que... Y el problema no es de información. En Inglaterra, para resolver el problema de los chicos, lo que ponen es a alguien que haga la comida a los chicos en las escuelas y les enseñe a las madres a cocinar. No le dan información. La información no va a resolver el problema. El problema es cómo cambiamos las conductas, y cómo cambiar las conductas es hacer cosas activas que hasta ahora no hemos hecho. Y que el Estado fue hasta ahora ausente en la Argentina y sigue estando ausente según mi punto de vista. A ver, solo hago una aclaración. Yo no dije que el impuesto de la gaseosa era alto, sino que simplemente tienen impuestos internos. No es un juicio de valor, es simplemente la información. Simplemente para que todos sepan, porque a lo mejor hay alguien que no sabe que las bebidas gaseosas tienen un impuesto interno. No estoy defendiendo las bebidas, simplemente estoy dando un dato de la realidad. Por otro lado, me parece que la información ayuda porque es educar. O sea, claramente me parece que el Estado en muchos aspectos ha estado ausente, eso coincido, y por eso me parece también que estas iniciativas de un programa nacional de prevención de la obesidad infantil entre 4 organismos del Estado, incluido Educación, es un paso muy importante en un país donde hay medidas que no se han tomado. También coincido que los políticos en general no ponen dentro de sus plataformas los temas vinculados con la salud. También me parece que tenemos que trabajar, no nos olvidemos, estamos hablando solo del Poder Ejecutivo, pero también debemos recordar lo que es el Poder Legislativo en nuestro país, que es quien fija, en muchos casos, todo lo que tiene que ver la política impositiva. De hecho, hubo un intento de cambiar el esquema impositivo el año pasado, o el anteaño pasado, ya no me acuerdo. Finalmente no prosperó. Ese proyecto iba a generar un esquema de mayor equidad y mayor vinculación con los productos más saludables, para que tuvieran menos impuestos de los que tienen hoy, pero bueno, finalmente no prosperó. Sigo pensando que
que el trabajo esto es una responsabilidad de todos, que no hay una solución mágica porque si no ya un país ya lo hubiera adoptado, hubiera resuelto este problema, que es un problema de fondo, que es un problema que en la Argentina las desigualdades y las inequidades que hay, a veces uno ve Buenos Aires, yo tengo la oportunidad y lo que me permite el trabajo es recorrer el país, los distintos pueblitos, y las realidades son muy distintas de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Entonces también tenemos que tener en cuenta esas desigualdades que hay y trabajar con políticas diferenciales, que es un poco lo que intentamos hacer. Yo, Hernán, coincido en algunas cosas con vos y en otras no. Yo creo que educar es el tema es cómo llegar. Pero para mí, nosotros hicimos una encuesta muy grande que va a salir ahora en noviembre y le preguntamos a las madres cuán informadas estaban. Las que estaban muy informadas, les era muy fácil hacer una alimentación saludable. Las que no estaban informadas, era terrible para ellas. Y lo que vos contaste de Londres, de Inglaterra, es educación. Es parte de educación. Pero es educación en servicio, no le hace propaganda. Pero ahí, ¿por qué no discutir el problema inglés? ¿Y por qué no discutimos que las escuelas vayan a hacer que hagan comida, no que hagan solamente... No, yo creo... Te entiendo. No se cambia. Eso es lo que yo dije en mi comentario. Yo creo que tiene que haber mayor cohesión entre Finocchiaro, ministro de Educación, con el resto. Y si yo puedo generar talleres a los docentes, ¿vos me estás refiriéndote a eso? Sí, yo creo que está perfecto crear talleres. ¿No? ¿Talleres o cursos? Digamos, nosotros lo vemos desde el punto de vista de la sociedad. Yo no creo que todos seamos iguales. El Estado es responsable. Decir que todos somos iguales es para diluir el problema y decir que la del 25 años que pesa 110 kilos en la Villa 31 es tan responsable como el Estado. Yo no creo que es así. Digamos, no somos todos responsables. Cuando decimos que somos todos responsables, quiere decir que nadie se hace cargo. No, pero somos responsables en acciones. El otro problema es este es el mismo argumento que la gente que dice en la Cámara de Diputados y hay que tener cuidado con el tabaco, porque nosotros tenemos la gente que hace tabaco, me parece lógico que hay que cuidar a la gente que hace tabaco que vive en condiciones misérrimas. Y habrá que cambiarle la posibilidad de que cultive otra cosa, eso no tiene que ocupar el Estado. Pero no por eso vamos a dejar que, digamos, no exista el aumento del impuesto al tabaco como para que el tabaco se reduzca. Porque lo que nosotros tenemos que proponer es que el tabaco desaparezca. Y para que el tabaco desaparezca, disminuya la producción de tabaco en la Argentina, es importante. No es un problema siempre y cuando reconviertan a la gente. El problema es que el Estado es responsable de eso. Si el Estado cree que la gente de la Villa Telestino es responsable, estamos equivocados. Quiero comentar otra lista. Creo que es un problema plural, que tenemos muchas estrategias. Con Fiorella hemos estado trabajando este año. Yo agradezco mucho la oportunidad porque la verdad que me abrió nuevos horizontes de decir, bueno, tenemos este problema. Nosotros como médica cardióloga tenemos 30 y pico años. ¿Qué se puede hacer? O sea, empezar. Y esa frase de la Madre Teresa, decir una gotita, algo va a cambiar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Nuestra herramienta quizás como médico es empezar a educar. Yo agarro pacientes de 60 años y digo, usted tiene que alimentarse... Cambia la consulta, viene otro paciente. Dijimos, es otro el lugar para empezar a educar. Empecemos por otras generaciones. ¿Y cómo educar? Yo creo que a nenes de 5 o 6 años, que es nuestro proyecto, que el año que viene probablemente lo llevemos a la práctica. Y educar no es transmitir lo mejor es el robanito, la frutilla, es empezar a hacer en acciones. Y una Manaos, que es lo que consume la Villa 31, sale lo mismo que 1 kilo de frutillas. Sale exactamente lo mismo. ¿Y por qué la gente consume una Manaos y no lava la frutilla y le da la frutilla a sus hijos? Porque culturalmente hemos concebido que darle una Manaos al nene es mejor que darle 1 kilo de frutillas y quizás machacarlo y darle la frutilla o cortarlas al medio. Es tan sencillo como lavar eso. Pero culturalmente todos lo hemos hecho mal. En las clases altas, medias y bajas. Transmitido la Manaos, la Coca-Cola, etc. Y tenemos que empezar de a poco a cambiarlo. Pero claro, si tenemos la información, no es que hablamos por hablar, tenemos la información y no es así, que la gente no sepa que puede
Bueno, lo que pasa es que no puede pagarlo y hay que hacerlo de manera que lo pueda caer. Tendría que tener subsidios las frutas y verduras si queremos en serio que la gente lo coma. ¿No es cierto? Tenemos que hacerla asequible. Ese es el problema. Y bueno, hay muchas maneras de hacerlo asequible. El Estado tiene una responsabilidad. Carlos. Doctor. Buen día. Bueno, yo soy Carlos Barú de Cipolletti Río Negro. Voy a decir 30 segundos y dos cosas. ¿Cómo? Ayuda y les cuento lo que estamos haciendo. Hace 10 años en Cipolletti Río Negro estamos trabajando en el concepto de escuela promotora de salud. Podríamos hablar mucho de esto. Tardamos 3 años en armar el kiosco saludable con asesoramiento nutricional. Así que, bueno, habría mucho para hablar, no quiero interrumpir, pero estoy a disposición para que nos visiten el Estado Nacional, la Fundación Cardiológica Argentina, para contar nuestra humilde experiencia, pero en las comunidades pequeñas se pueden hacer muchas cosas, porque la relación con el Estado municipal, con el Estado provincial, es todo mucho más fácil y nosotros tenemos historia para poderlo hacer. Y un solo concepto, la prevención no tiene que ser solo cardiovascular. Los problemas son no solamente la obesidad, los chicos tienen problemas odontológicos, tienen problemas de adicciones, hay problemas de relaciones que tienen que ver con lo psicosocial y con los vínculos. Y esto aparte no hay que inventar nada. La OMS en 1996 dijo Escuela Promotora de Salud. Nosotros recibimos el año pasado un asesoramiento de la OMS, de la OPS, digamos. Hay una licenciada Karina Simino que, pagado por los OPS, nos vino a visitar para ver lo que estábamos haciendo, revisar nuestro trabajo. Y en realidad no hay que inventar nada, hay que hacerlo. Pero, digamos, el lugar es la escuela y nosotros trabajamos en un barrio muy carenciado de Cipolletti que tiene 10.000 personas, de las cuales 5.000 viven bajo una chapa, lo que nosotros llamamos tomas. Así que, digamos, después, con mucho gusto, señor Estado Nacional, señores Fundación Cardiológica Argentina, los esperamos. Vengan a visitarnos, ayúdennos, por favor. Hola, yo soy el doctor Marini. Un poco quería expresar lo que en alguna oportunidad nos comentó a nosotros el doctor Fuster, de lo que hicieron ellos con Plaza Sésamo durante un buen tiempo. Después de implementarlo durante 5 años en una iniciativa pública-privada, llegaron a tener un programa de televisión en Centroamérica y ellos mostraron que realmente, si bien la idea original era actuar sobre los chicos, eran los que se iban a salvar de la obesidad, los que se iban a salvar de tener el colesterol elevado, que no iban a fumar, o sea, trabajar sobre todos estos factores de riesgo, llevaron a una disminución a esos hogares de un 30% en 5 o 6 años de consumo de los padres de eso, en la gente que estaba dentro de esos programas. O sea, yo creo que hay ejemplos de cómo se debe hacer. A veces nosotros no sabemos cómo hacerlo, o sabemos cómo hacerlo y no sabemos cómo implementarlo, pero me da la sensación de que deberíamos ser un poco creativos y copiar lo que otra gente ha hecho como para tratar de trasladarlo a nuestro medio. Nosotros estamos intentando crear cosas nuevas, porque Fuster ya lo hizo y está bien, pero nosotros somos otra comunidad y vamos a hacer nuestros propios productos y generar cosas nuevas. A mí lo que me resulta muy difícil es trabajar con el Estado, y te voy a explicar por qué. Nosotros trabajamos mucho en lo que es la ley de reanimación cardiopulmonar en las escuelas. Cuando cambia el gobierno, cambia el ministro. Cambia el ministro, cambia el empleado. Viene un ministro nuevo, pone 50 empleados diferentes. Vuelta a explicar todo. Cambia la política. Es un país. Cambia la política, digamos, achique, no hay plata, Plaza Sésamo, olvídate. Y esto pasa. Entonces, yo creo, y por ahí vamos, que hay que volver a que todos los sectores somos responsables, ¿no? ONG, industria, industriales. Hay una excelente nota del domingo en La Nación o el lunes, en el cual le pide a los empresarios argentinos que incrementen su aporte al Estado, como hizo Francia con el 2%. Léanlo porque es fantástico, una periodista francesa. Francia le pidió, los propios empresarios le dijeron al Estado: che, sacame más y ponelo para políticas públicas. Eso es impensable en la Argentina, pero tenemos que, digamos que, no sé qué opinás, pero
Todos los sectores tienen que trabajar en forma. No piensen que el Estado funciona, tal vez no funciona del todo bien o no es el eficiente que queremos, pero funciona. Si no, no habría escuelas. Hola, buenos días, mi nombre es Meilín. Quiero felicitar a la doctora que nos presentó un esquema muy básico de los peces que representaban, digamos, todas las áreas que intervenían en esta lucha para disminuir la sobrepeso y obesidad, todos los actores que participaban. Entonces allí claramente podemos ver pues que no se trata de un esquema para echarle la pelota a uno u otro campo, ¿no? Más bien que todos tenemos que actuar en el mismo conjunto, y aplaudo que en buena forma se pongan de acuerdo. Y entonces cuando yo escucho al representante de gobierno cuando nos dice que tenemos que entender a la industria porque es el ingreso para el país, entonces yo me pongo a pensar si el gobierno realmente solamente ve el ingreso que tiene los productos alimentarios, el ingreso que le trae al país, y es que no está viendo el egreso que está teniendo la diabetes, la hipertensión, ¿no? El asma. Entonces cuando decimos yo no sé si el impuesto que le ponemos a esto será suficiente o no, deberíamos saber, y en números, porque eso significa que si yo le bajo el impuesto a tal producto o a los productos procesados, ¿cuánto me va a disminuir en costos una hospitalización por un diabético, por pie diabético, por hipertensión, por asma, por osteoartritis o osteoporosis? Son múltiples enfermedades que deberían, y eso lo hemos aprendido cuando hemos disminuido, cuando en la historia del control del tabaco se ha aumentado el impuesto para el tabaco, y no es que estamos viendo aquí ahorita en este tiempo cuánto va a disminuir, no, es de aquí a 5 o 10 años capaz, como hemos visto la reducción del cáncer cuando aumentó el impuesto al tabaco. Entonces tenemos que dar una línea de tiempo en la cual tenemos que esperar, y no podemos ponernos en la posición de que sí, que también tenemos que ver el placer de las personas. Eso no es así, y eso es parte de nuestra educación, nuestra cultura. En nuestros niños, por ejemplo, usted le pone un vaso de agua y un vaso de gaseosa, por más que usted le enseñe todas estas cosas, el niño va a preferir el jugo o la bebida azucarada. Disculpame que te interrumpa. Nada es fácil. Todo, no, nada es fácil, todo es, sino la responsabilidad es de todos. Eso sí, la responsabilidad La es todo. responsabilidad es de todos y es en conjunto. Así es, pero lo que sí quisiera dejar bien en claro es que ese chip de que tenemos que excusar a la industria porque es la fuente de ingreso del país, ese chip en alguna forma tiene que... Nadie está diciendo eso, creo que estás... cambiar. No sé si escuchaste toda la charla, pero nadie dijo eso. Al contrario, nosotros queremos que el objetivo nuestro es ayudar, pero no proteger a la industria. Listo, gracias. Gracias. De hecho, Jorge, este año cuando fue el Día Mundial del Tabaco hicimos en Fundación Cardiológica Argentina un video bastante impactante donde vos pediste el aumento del impuesto como parte, digamos, de políticas de protección de la población. Nosotros pedimos desde la Fundación que no se le baje la alicuota al tabaco, que era loco pensarlo. Eso genera muchas críticas, pero está perfecto. Lo que yo creo es que, y quiero de esta manera, si yo tengo un lugar donde comen millones de personas por día, yo tengo que ayudar a que esas millones de personas coman mejor. Por ahí, y que todos ayudemos a que se genere eso. Si no, es imposible. Y si yo tengo que ayudar al Estado, cooperar con el Estado como ONG para darle la evidencia científica y que ellos la puedan transmitir. Vale. Justamente uno de los comentarios que yo quería hacer, independientemente de cuestiones políticas o gubernamentales, sabemos que, por ejemplo, las tabacaleras en el mundo se han reconvertido. ¿A dónde? A alimentos en su gran mayoría. No hablemos de Philip Morris, que es la primera que ha comprado la mayoría de las cadenas de alimentos y otras hierbas. Pero es una cosa que a nosotros como médicos probablemente nos interese más qué herramientas sí tenemos, y les mencionó el doctor Doval.
hablamos de si estamos utilizando bien los scores que obtenemos desde hace muchísimos años. Tenemos score para todo. ¿Cuándo los aplicamos? Cuando el paciente ya está en la terapia y vemos si este tenía todos los puntos para llegar a este momento. No lo usamos realmente en prevención porque, como digo, en un paciente de 30 años el score nos dio bajo, no lo usamos. Los scores, de alguna manera, deberíamos nosotros como instituciones representantes, como instituciones con peso, con valor y con palabra, que estos scores no sean para el uso profesional en nuestro consultorio, tienen que ser herramientas de salud pública. Si estas herramientas de score están conocidas por la industria alimenticia, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, tendrían un valor, ahí sí, predictivo o preventivo más que otra cosa, porque nadie sabe, usted dijo, a dónde vamos a llegar. Si supieran a dónde vamos a llegar, no solamente decir la Coca-Cola es mala, porque la hacen en Atlanta, no me importa. No, sabemos que la Coca-Cola, las grasas trans, todas las comidas con aditivos, etcétera, tienen todas esas herramientas para mayor consumo, pero no, nosotros con los scores difundidos a través de nuestras instituciones científicas hacia los centros de educación, de difusión, de salud pública, tomarlo como herramientas realmente de salud pública y no ignorarlos de esa manera. Yo creo que finalmente en la sala de terapia nos dan muy poco valor, ya llegamos al punto final, tenemos que usarlos antes en la prevención. Muchas gracias. La última. Bien, yo soy de Corrientes, así que soy cardióloga infantil. Primero hice pediatría y después hice cardiología porque ¿Puedes hablar un poquito más cerca? no podía creer que los chicos con cardiopatía podían hacer actividad física, ¿sí? Entonces por eso entré en cardiología infantil. Yo soy pediatra primero. Dentro de la cardiología, en el lugar donde trabajo, que es el Instituto de Cardiología de Corrientes, nadie hace obesidad infantil desde la parte de obesidad infantil. E incluso en mi hospital Juan Pablo, los que hacen obesidad infantil son endocrinólogos y no hace alguien específico de pediatría. Si fuera tan fácil echarle la culpa solo al padre, echarle solo al Estado, no tendríamos una generación mundial de chicos XXL, ¿sí? Entonces, no es culpa de uno solo. Y mi pregunta va, que creo que todos deben ser cardiólogos de adultos, ¿qué tanto, como cardiólogo de adulto, cuando veo una persona en el consultorio que está empezando a tener sobrepeso, algún factor de riesgo, o tabáquico, o consumo de alcohol, o por qué no algunas otras cosas, si yo le pregunto, si yo le digo, usted debería llevar a su hijo al pediatra a un control. ¿Por qué? Porque si usted está empezando a tener factores de riesgo, su hijo también lo puede tener. Entonces mi pregunta va a esa. Yo hago cardiología infantil, no hago adulto. Entonces yo quiero saber si los que están acá, que hacen cardiología de adulto, alguna vez le dijeron a sus pacientes que los lleve al pediatra a hacer hábitos saludables, prevención, actividad física para que lo indique el pediatra y entonces así podremos tener chicos mejores. Creo que como pediatra actuamos mucho contra los chicos, les decimos que son cosas saludables, pero me parece que hay una línea que no hemos pasado, que es actuar sobre cada uno de nosotros, de los cardiólogos adultos, de decirles, vayan al pediatra a ver cómo está el peso. Vamos a hablar de hábitos saludables, vamos a ver qué actividad física, más allá de lo que es habitual en mí, me puede indicar un pediatra. Estoy de acuerdo con vos y es el puntapié inicial, y la primera vez en la historia de los congresos que hay una mesa de obesidad infantil. Así que hemos empezado por bien, es un tema que creo que se va a instalar y se va a tratar mucho. No sé si querés, también quiero responderle a la doctora. La pregunta es simple, si nosotros como cardiólogos de adultos mandamos a nuestros chicos a un pediatra. Yo creo que el hábito saludable tiene que ser de toda la familia, porque si a uno solo de la mesa lo pones a comer saludable no va a funcionar y no es la idea. Yo, ejemplo personal, pero es muy sesgado porque me interesa el tema, o sea, no es el todo, pero yo generalmente cuando tengo pacientes con sobrepeso, factores de riesgos, a alguna consulta de las siguientes lo cito toda la familia.
para hablar con toda la familia. Y después, si puedo, si veo que los chicos están haciendo un mal camino, les digo que lo vayan con un médico especialista. Pero claro, es secado. Ustedes sí, pero el auditorio, mi idea... Te voy a ser sincera, no lo hago como hábito. Uno trata de solucionar al paciente y raras veces se va de ese esquema. Te digo la otra contracara, soy cardióloga, esposo cardiólogo, hijo, pediatra, excelente pediatra. Cuando llega el año de vida me dice, bueno, ahora podés empezar a darle de comer con sal. Así, hasta el año dieta hiposódica sin sodio y al año se puede empezar a dar de comer con sal. Y yo al medio, si comió hasta ahora sin sal, sigamos sin la sal, que no la conozcan, o sea, nunca le voy a dar sal porque en mi casa no hay sal. O sea que es un trabajo plural y que todos debemos trabajar. Los pediatras deben conocer que la dieta debe ser hiposódica, que debe ser saludable. Como adultos debemos trabajar sobre toda la familia y son, como decía, muchas aristas. Sí, tenemos que trabajar todos. Más que nada quería hacer el hincapié en el adulto que lo piense. Por eso estamos acá, porque lo pensamos. Una aclaración. ¿Por qué tenemos esta epidemia? Pareciera como que no nos damos cuenta de por qué tenemos la epidemia. ¿Por qué tenemos epidemia de tabaquismo en China, por ejemplo? Porque la industria de tabaco china está financiado por el Estado. Y el Estado se financia con los impuestos, las provincias más pobres se financian con eso e intoxicaron a los chinos, el 50% fuma. O sea que las empresas tabacaleras crearon el tabaco y trataron de difundirlo muy bien, porque ellos lo que quieren es tener ganancias, es propio de una empresa. Lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol se disimula porque hay empresas que venden alcohol. Lo mismo pasa con los alimentos. Se crearon alimentos ultra procesados, ultra densos, que hizo que la gente aumentara. Eso es la causa. O sea que pensar que las empresas tienen otra función, tener ganancias. Nosotros tenemos otra función, cuidar a la gente. No son compatibles muchas veces. Y entonces entre la incompatibilidad, el Estado no puede ser un elemento neutro, tiene que estar a favor de nosotros y no a favor de las empresas. Qué linda mesa, espectacular. La verdad que les agradezco a todos. Es un tema que a Mercedes, a Hernán y a la generación joven cardiológica de la Fundación Cardiológica. Y gracias a todos ustedes por concurrir y esperemos que sigamos hablando y pensando lo que hemos dicho acá y encontrarle solución. Muchísimas gracias. La charla la van a tener grabada en la web de la Fundación Cardiológica y los invitamos a las 2:30 a las preguntas que incomodan al cardiólogo. Marihuana, narguile, vapeadores, azúcar, grasas, todos excelentes disertantes. Y a las 16 tenemos una mesa con periodistas. Los periodistas nos tienen que ayudar a llegar, si no, no llegamos. Entonces vamos a hacer talleres y vamos a hablar de Big Data, inteligencia artificial y temas que realmente no sabemos un poco cómo son las redes. Los esperamos. Muchas gracias.